Carla Fernanda Parra Alvarado y nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Actualmente estamos cursando el primer semestre en la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos trabajando en la materia de Química con la maestra Rafaela Hernández Plancarte en el periodo agosto-diciembre 2020. Mi nombre es Daniela Estefanía Murillo Rodríguez. Andrade Navarrete María del Rosario. Mi nombre es Ignacio de Jesús Hernández Domínguez. Mi nombre es María Casandra Balandrán Prieto, soy integrante del equipo D en la materia de Química. Rodríguez Alfaro Andrea. Introducción general. En esta práctica el equipo realizará 6 experimentos en los que explicaremos la conductividad eléctrica que presentan los enlaces químicos, iónico, metálico y covalente, así como la importancia que tienen en la vida cotidiana, desde el agua que tomamos, la luz que obtenemos, hasta un accidente eléctrico. A continuación realizaremos algunos experimentos y explicaremos el tipo de enlace que conforman. Objetivos generales: comprender y aprender a diferenciar los enlaces químicos en nuestra vida cotidiana. De esta manera, durante la práctica entenderemos el por qué y cómo suceden estos enlaces. Enlaces covalentes. Introducción. Los enlaces covalentes se dan cuando dos o más átomos se enlazan para formar una molécula, en donde comparten los electrones de la capa más superficial de estos, alcanzando el conocido octeto estable. Se da entre elementos de electronegatividades muy diferentes. Se produce una cesión de electrones del elemento menos electronegativo al más electronegativo y se forman los respectivos iones positivos, los que pierden electrones, y negativos, los que ganan electrones. La atracción la mantiene la fuerza de atracción entre los cationes y aniones. De acuerdo a la cantidad de electrones que comparten al enlazarse, existen los siguientes tipos de enlaces covalentes. Simple. En su última capa, los átomos enlazados comparten un par de electrones, es decir, un electrón cada uno. Doble. Aportan 2 electrones, formando un enlace de 2 pares de electrones. Triple. En este caso, los átomos enlazados aportan 3 pares de electrones, es decir, 6 en total. Dativo. Un tipo de enlace covalente en el que uno solo de sus átomos aporta 2 electrones y el otro, en cambio, ninguno. Por otro lado, conforme a la presencia o no de polaridad, se puede distinguir entre enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Enlace covalente polar. Se enlazan átomos de distintos elementos, con diferencia de electronegatividad por encima de 0.5. Enlaces covalentes no polares. Se enlazan átomos de un mismo elemento o de idénticas polaridades, con una diferencia de electronegatividad muy pequeña, menor a 0.4. Objetivo. El objetivo de esta práctica es mostrar mediante pruebas con distintas sustancias que los elementos mencionados en este experimento no conducen electricidad. Esto es debido a que los enlaces formados por estos elementos son covalentes, no metal con no metal. Materiales. Necesitaremos un recipiente transparente, agua, 2 cucharadas de azúcar, una cuchara y un circuito eléctrico. Procedimiento. Primero tomamos el agua y la vertimos dentro del recipiente transparente. Después tomamos la cuchara y tomaremos 2 cucharadas de azúcar. 1, 2. Posteriormente revolvemos con la cuchara. Finalmente tomamos nuestro circuito eléctrico y lo introduciremos en el agua que previamente ya fue disuelta con el azúcar. Datos. Al colocar la mezcla de agua con azúcar y posteriormente disolverla con la cuchara, observamos que no ocurrió ninguna reacción, es decir, el foco que tiene el circuito eléctrico no encendió nunca. Resultados. La mezcla de agua con azúcar no pudo lograr que el circuito eléctrico encendiera, a pesar de que transcurrieron 5 minutos y la mezcla se disolvió correctamente. Discusiones.
La mezcla de agua con un azúcar no puede lograr que el circuito eléctrico encienda. Esto sucede porque el azúcar no es un electrolito. Es decir, no posee iones libres, por lo tanto la mezcla no puede transmitir electricidad. En este caso tenemos iones neutros. Al final todo queda como moléculas neutras. Prueba 2. Materiales. Necesitaremos un recipiente transparente, agua, 30 mililitros de alcohol, una cuchara y un circuito eléctrico. Procedimiento. Primero vertiremos el agua en el recipiente transparente solo. Después tomamos el alcohol y lo vertimos dentro del recipiente que ya contiene agua. Posteriormente tomamos la cuchara y revolvemos todo lo que hay en su interior. Finalmente tomamos el circuito eléctrico y lo vamos a introducir dentro de la mezcla que hemos realizado. Datos. Al colocar la mezcla de agua con alcohol y posteriormente disolverla con la cuchara, observamos que no ocurrió ninguna reacción, es decir, el circuito eléctrico que tiene el foco no encendió nunca. Resultados. Durante la práctica observamos que la mezcla de agua con alcohol no pudo lograr encender el foco, a pesar de que todo se disolvió correctamente y dejamos transcurrir 7 minutos. Discusiones. ¿El alcohol no puede lograr que el circuito eléctrico encienda? Esto sucede porque el alcohol, al ser una sustancia muy procesada, no posee minerales o iones libres. Es decir, es apolar, por lo tanto la mezcla no puede transmitir electricidad, ya que no es un conductor de electricidad. Conclusión. En conclusión pudimos observar cómo es que tanto el azúcar como el alcohol no son buenos conductores de electricidad. En el caso del azúcar, no conduce electricidad porque sus moléculas permanecen intactas, pues no pasan electrones entre sí. Y como el agua y el azúcar no se disocian en iones, no conducen electricidad, no rompen enlaces covalentes. En el caso del alcohol, este no conduce electricidad porque es apolar, es decir, no tiene iones libres. Lo sucedido en las dos pruebas anteriores se dio porque ambos son enlaces covalentes y este tipo de enlace químico no conduce electricidad, debido a que sus electrones son fuertemente atraídos por los núcleos de los átomos que se comparten, evitando que estos tengan iones libres que son indispensables para conducir electricidad. El enlace iónico es una unión de partículas que resulta de la presencia de atracción electrostática entre dos iones de distinto signo. Esto es que uno es fuertemente electropositivo y otro es fuertemente electronegativo. Cuando una sustancia contiene átomos de metales y no metales, los electrones son atraídos con más fuerza por los no metales, los elementos de elevadas electronegatividades y con gran afinación electrónica, los cuales se transforman en iones con carga negativa, y los no metales, a su vez, con carga de ionización pequeña, se convierten en iones con carga positiva. El objetivo es identificar mediante estos sencillos ejemplos que los compuestos iónicos, cuando se disuelven en agua, son buenos conductores de electricidad. Los materiales que vamos a ocupar para este primer ejemplo del enlace iónico son los siguientes: agua, sal, un circuito eléctrico. Para este se ocupan dos cables, un foco pequeño y una pila que se encuentra aquí, una cuchara y un recipiente transparente. Los pasos que tenemos que seguir para desarrollar el experimento son: primero, agregamos agua en el recipiente. Después colocamos 2 cucharadas de sal en el recipiente. Posteriormente, con la cuchara revolvemos el agua y la sal dentro del recipiente hasta que se disuelva. Finalmente, tomamos el circuito y los dos extremos de los cables.
Los colocamos dentro del recipiente que toquen la solución. Al colocar la mezcla de agua con sal y disolverla con la cuchara para posteriormente introducir los cables, inmediatamente podemos observar la reacción que ocurre, es decir, el foco del circuito enciende. El cloruro de sodio tiene enlace iónico, por lo que al ser disuelto en agua ahora tiene una gran capacidad de conducir electricidad, y como resultado obtenemos que el foco enciende. Uno de los electrolitos más empleados en la vida cotidiana es la sal de mesa o cloruro de sodio. Esta, al disolverse en agua, se disocia en iones con pequeña carga eléctrica, el catión sodio Na+ y el anión cloruro Cl-. Estos iones pueden moverse libremente en la disolución, ya que la fuerza entre las partículas en un líquido es mucho más pequeña que en un sólido. Por ello, si introducimos los extremos de un circuito eléctrico en una disolución con sal, el movimiento de las partículas cargadas permitirá el paso de corriente eléctrica. Los materiales que ocupamos para este segundo ejemplo de enlace iónico son los siguientes: agua, bicarbonato de sodio, un recipiente transparente, el circuito eléctrico, que al igual se ocupa un foquito, dos cables y una pila, y una cuchara. Los pasos que debemos seguir para el procedimiento son los siguientes. Primero, agregamos agua en el recipiente. Después colocamos 2 cucharadas de bicarbonato en el agua. Posteriormente, con la cuchara revolvemos el bicarbonato de sodio con el agua hasta que se disuelva. Finalmente tomamos los dos extremos del circuito eléctrico y los colocamos dentro de la solución. Al colocar la solución de agua con bicarbonato de sodio y disolverlos con la cuchara para después introducir los cables, observamos al instante la reacción que ocurre, ya que el foco del circuito enciende. El compuesto de bicarbonato de sodio tiene enlace iónico, por lo que al igual que el anterior, al ser disuelto en agua, ahora tiene una gran capacidad de conducir electricidad, y como resultado obtenemos que el foco enciende. El bicarbonato de sodio en forma sólida no conduce energía, pero en solución acuosa sí, porque el agua es una fuente conductora de cargas donde el bicarbonato se disocia en forma de iones, es decir, esto hace que estas sales se hidrolicen formando electrolitos. Como conclusión, comprendimos que existen varios tipos de enlaces, pero los enlaces iónicos presentan características de que son buenos conductores de corriente, principalmente cuando se encuentran en solución o fundidos. Estos son solubles en el agua y su punto de fusión y ebullición es muy alto. Bueno, todo esto quiere decir que los iones de cargas diferentes se atraen electrostáticamente formando enlaces iónicos. Los enlaces metálicos son las uniones químicas que se producen únicamente de los átomos de un mismo elemento metálico. En este tipo de enlaces los metales logran hacer estructuras moleculares sumamente compactadas, sólidas y resistentes, dado que los electrones se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Lo que ocurre cuando los electrones que abandonan sus órbitas
acostumbradas alrededor del núcleo atómico cuando éste se une a otro y permanecen alrededor ambos como una especie de nube. De esta manera, las cargas positiva y negativa permanecen sujetando firmemente al conjunto atómico, alcanzando grandes niveles de compactación, durabilidad, que son muy comunes en los elementos metálicos en barra, y los enlaces metálicos son vínculos atómicos primarios y muy fuertes. El objetivo principal de este experimento es demostrar principalmente lo buenos que son los materiales metálicos para conducir la electricidad, los cuales contienen de enlaces metálicos. Los elementos metálicos en su gran mayoría se encuentran en estado sólido, a excepción del mercurio, el cual se encuentra en estado líquido. En esta práctica, algunos de los elementos que utilizaremos son excelentes conductores de la electricidad. Para nuestro primer experimento que realizaremos acerca de los enlaces metálicos, utilizaremos los siguientes materiales. Número 1. Circuito eléctrico. Lata de aluminio. Cuchara de hierro. El primer procedimiento que vamos a realizar para nuestro experimento será tomar los dos extremos de nuestro cable y unirlos a nuestro metal, que en este caso es la cuchara. Como estamos observando, la cuchara, al ser un metal, sí nos transmite electricidad a la bombilla de nuestro circuito eléctrico. Como tercer paso, también colocaremos los dos extremos de nuestro circuito eléctrico en otro metal, pero en este caso será una lata de aluminio. En primer lugar, colocaremos los dos extremos de nuestro circuito eléctrico sobre la parte de la lata que está cubierta con pintura y veremos lo que sucede. Como estamos observando, esta parte de la lata no produce electricidad a nuestro circuito eléctrico. Ya pues, dejar de grabar. El siguiente paso será colocar los dos extremos de nuestro circuito eléctrico también sobre nuestra lata, pero ahora será por la parte interior de nuestra lata, la cual no tiene ningún recubrimiento, y veremos qué es lo que sucede. Al colocar los extremos de nuestro circuito eléctrico en la parte interior de la lata, podemos observar que nuestro circuito eléctrico sí prende. Los datos que pudimos observar sobre nuestra primera práctica del experimento de enlaces metálicos es que al colocar los dos extremos de nuestro circuito eléctrico sobre nuestro primer metal, el cual era la cuchara, este sí conducía electricidad, por lo cual nuestra bombilla de nuestro circuito eléctrico sí prendía. En la segunda parte, donde colocamos los dos extremos de nuestro circuito en la parte metálica, pudimos observar que en la parte que no está recubierta con ningún material, sí conduce electricidad a nuestro circuito, por lo cual nuestra bombilla sí prende. Pero cuando colocamos los extremos del circuito sobre la parte de la lata que está recubierta con pintura, pudimos observar que este circuito eléctrico no prende. Los resultados que podemos obtener con nuestro primer experimento de enlaces metálicos es que los dos metales que utilizamos, que en este caso es la lata de aluminio y la cuchara de hierro, sí conducen electricidad a nuestro circuito eléctrico. Rescatar de nuestro primer experimento es que la lata de aluminio que utilizamos como material sí nos conduce electricidad, pero solo por la parte que no tiene recubrimiento de pintura. Esto se debe a que la pintura que tiene como recubrimiento es un aislante, lo que no permite que conduzca electricidad a nuestro circuito eléctrico. Para nuestro segundo experimento, la prueba número 2 de los enlaces metálicos, utilizaremos los siguientes materiales. Número 1, circuito eléctrico. Número 2, anillo de oro. Y número 3, tijeras metálicas. El procedimiento que llevaremos a cabo para nuestro segundo experimento de enlaces metálicos será el siguiente. Como número 1, tomaremos los dos extremos de nuestro cable del circuito eléctrico y los colocaremos sobre nuestro primer material metálico, que es el anillo.
y veremos lo que sucede. Como estamos observando, el anillo sí conduce electricidad a nuestro circuito eléctrico, ya que está hecho por oro, que es un metal que conduce muy bien la electricidad. Como segundo paso, también tomaremos los dos extremos de nuestro circuito eléctrico, pero en esta ocasión los colocaremos sobre nuestro segundo metal, que son las tijeras, y veremos lo que ocurre. Primero lo colocaremos en la parte de las puntas de la tijera, que son las metálicas. Como estamos observando, la parte metálica de las tijeras, que es su punta, sí conduce electricidad a nuestro circuito eléctrico. En el paso también colocaremos los dos extremos de nuestro circuito eléctrico en la parte de nuestras tijeras, pero en esta ocasión lo colocaremos sobre su parte plástica para ver si esta conduce electricidad. Como estamos observando, al colocar los dos extremos de nuestro circuito eléctrico sobre la parte plástica de las tijeras, no conduce electricidad. Al realizar nuestro experimento, podemos observar que como datos obtenemos los mismos datos que el experimento 1. Al colocar los dos extremos de nuestro cable sobre el anillo, que es nuestro primer metal, nuestro circuito eléctrico sí conduce electricidad. De igual manera, al colocar los dos extremos del cable sobre nuestra parte metálica de las tijeras, al realizar nuestro experimento podemos observar que de igual manera nuestro circuito sí enciende al igual que el experimento número 1. Cuando colocamos los dos extremos de nuestro cable sobre el anillo, este circuito sí enciende. De igual manera, cuando colocamos los dos cables de nuestro circuito a la parte metálica de las tijeras, y de igual manera cuando colocamos ambas partes del circuito juntos entre sí. En el segundo experimento obtenemos los mismos resultados que en nuestro experimento número 1, lo cual significa que en nuestros dos experimentos se produce una corriente eléctrica desde nuestros metales hacia nuestro circuito eléctrico. Sobre nuestro segundo experimento podemos decir que cuando colocamos los dos extremos de cables de nuestro circuito eléctrico a la parte metálica, nuestra lamparita sí enciende debido a que se produce una corriente eléctrica, pero cuando colocamos estos dos extremos sobre la parte plástica de las tijeras, a pesar de que en la parte interior sí posee metal, esta no produce electricidad. Esto se debe a que el plástico es un aislante que no permite que se produzca una corriente eléctrica y no produzca electricidad. En conclusión, gracias a este experimento pudimos aprender más sobre los enlaces metálicos y cómo los metales son grandes conductores de electricidad. Aprendimos sobre cómo esta varía dependiendo del material. También aprendimos un poco acerca de cómo sus electrones se comportan. De acuerdo a los resultados, datos y observaciones que obtuvimos de este experimento, llegamos a la conclusión de que los materiales que utilizamos son grandes conductores de la electricidad, a excepción de aquellos que tienen aislantes como pinturas o plásticos. En conclusión, gracias a esta práctica como equipo pudimos aprender a partir de los experimentos realizados más acerca de los enlaces químicos y cómo algunos materiales están formados por estos. Bueno, estos poseen grandes capacidades para conducir electricidad. Esto se debe a que los átomos, al estar cerca entre ellos, interactúan con sus núcleos y con las nubes que forman los electrones. Esos electrones libres son los que hacen que los metales puedan tener una mayor conductividad. Además de todo esto, los tipos de enlace que poseen son de baja electronegatividad.